Quiero resaltar la importancia del evento que nos convoca el día de hoy. Se habla mucho sobre los dividendos económicos de la paz. Se han presentado informes en donde se muestran cifras cercanas al 1,5 o 2% de crecimiento permanente anual del PIB tras una eventual firma del acuerdo de paz. También se habla de las oportunidades de la inversión extranjera que recibiría nuestro país, al igual que las oportunidades en cuanto al turismo, el perdón, la reconciliación y todos los beneficios sociales que traería la firma de este acuerdo, pero nunca se habla de un tema que para nosotros en la Fundación Buen Gobierno, para el PNUD y para el DNP es supremamente importante, es la sostenibilidad del medio ambiente. Todos recordamos esas imágenes desgarradoras de los ríos colombianos llenos de petróleo por cuenta del conflicto armado, de la voladura de torres, y eso es precisamente lo que queremos acabar. También somos conscientes de las miles y millones de hectáreas de deforestación por el tema del narcotráfico, del cultivo ilícito y qué decir de la minería ilegal, que también representa un daño inmenso a la hora de analizar el tema ambiental en Colombia. De igual manera, los productos y los proyectos campesinos de agricultura se han visto frenados de alguna manera por presencia de grupos armados ilegales a lo largo y ancho de nuestro país que nos han evitado salir adelante y de verdad sacarle provecho a todas esas oportunidades y las áreas de cultivo que potencialmente los colombianos podríamos aprovechar si logramos eliminar de una vez por todas el conflicto armado en Colombia. Estamos aquí para analizar y debatir cuáles han sido los costos, pero sobre todo de mirar hacia el futuro y de preguntarnos si verdaderamente esta paz traerá beneficios ambientales, turísticos y en materia de agricultura. Yo personalmente en la Fundación, desde el DNP y el PNUD, pensamos que sí, que tras un eventual acuerdo de paz lograremos de una vez por todas eliminar esas cadenas que nos han frenado y no nos han dejado salir adelante. Si Colombia ha logrado tanto en medio del conflicto, imagínense ustedes lo que lograremos una vez pasemos esta página y dejemos el terror de la guerra a un lado. Nuevamente agradecerles por su presencia, espero que disfruten de este foro y sobre todo que aprendan y sean conscientes de las oportunidades, los dividendos y los beneficios que nos esperan tras la firma del acuerdo de paz. Muchas gracias. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Muy buenos días. Quiero saludar a los embajadores que nos acompañan, a los ministros, director de planeación, al representante del PNUD, al director de la Fundación Buen Gobierno, a todos los funcionarios del gobierno, a representantes de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, a todos los representantes de diferentes fundaciones y organizaciones defensoras y protectoras del medio ambiente, toda la comunidad académica que nos acompaña, los conferencistas invitados, los amigos de los medios de comunicación. Primero que todo, agradecerle a los organizadores, a la Fundación Buen Gobierno, al DNP, al PNUD, la realización de este foro. Me parece un foro muy importante, un foro que debe transmitir una señal muy positiva, porque mucha gente no se ha dado cuenta de cuáles podrían ser las implicaciones positivas, los beneficios de una paz, y yo creo que aquí en el medio ambiente, como lo diré ahora, hay un beneficio inmenso. Pero antes de eso, y algo que tiene que ver con el medio ambiente, quiero felicitar a todos los colombianos porque la cifra de ahorro de energía
El día de ayer fue una cifra positiva. Vamos avanzando hacia esa meta del 5%. La cifra de ahorro el día de ayer fue del 4.44%. Eso más que duplica la cifra del día anterior. No estamos todavía en el límite mínimo, que es el 5%, pero nos estamos acercando. Ya la tendencia es positiva. Muy importante que todos sigamos haciendo un esfuerzo para ahorrar energía y así evitar cortes parciales o evitar un racionamiento. Esto se debe precisamente al cambio climático. Ustedes saben mejor que yo cuál es el efecto de ese cambio climático. Al inicio de mi gobierno nos enfrentamos con la peor niña de nuestra historia. Tuvimos que afrontar las peores inundaciones durante años, pues meses que se convirtieron en años, una inversión enorme, nos dejó unas enseñanzas y ahora estamos enfrentando el peor niño de nuestra historia. El año pasado fue el año más caliente y el año con menos lluvias, y eso es lo que ha ocasionado esta situación energética que, sumado a una serie de circunstancias como el accidente o el percance que sufrió la central más importante del país, pues nos tiene ahorrando energía, pero estoy seguro que todos los colombianos somos conscientes de que si ahorramos todos un poquito de energía, vamos a evitar el racionamiento. Espero que las lluvias se normalicen cuando se termine el Niño y salimos de esta situación fortalecidos. De manera que esa es una buena noticia, pero todavía no estamos en el límite, hay que hacer un esfuerzo adicional. Muy bien. La película más taquillera en la historia de nuestro país no es una película de acción, no es una comedia como las que nos gusta ver cuando queremos descansar. Tampoco es una de esas películas que hoy están teniendo tanto éxito dirigida a las audiencias infantiles. No, es un documental sobre nuestra flora, nuestra fauna, sobre los paisajes, las especies, los parques naturales que hacen de Colombia el segundo país más biodiverso del mundo entero. Que más de 2.300.000 personas hayan ido a cine a ver Colombia, magia salvaje, es una demostración muy poderosa de que la preservación del medio ambiente y un crecimiento verde que garantice la protección de nuestros recursos naturales dejaron de ser preocupaciones de unos pocos. Ahora son temas que interesan, que conmueven y que llaman a la acción a todos los ciudadanos de a pie, a todos los ciudadanos. Eso es muy bueno. El caso de nuestro país es muy singular. El medio ambiente ha sido una riqueza que mi Dios nos dio, pero ha sido otra víctima de la violencia que hemos padecido durante más de medio siglo. Se trata de una ecuación perversa en la que la violencia se ha sumado a la degradación ambiental, dejando como consecuencias atraso y muy poco desarrollo en muchas zonas del país. Y eso, por supuesto, nos ha afectado a todos los colombianos, no a unos pocos, a todos. La violencia nos ha obligado a pagar un altísimo costo en vidas humanas, en afectación de nuestra infraestructura, en rezago económico. Es como, yo lo llamo como un freno de mano que tenemos los colombianos y que nos hace más difícil transitar, progresar en bajos niveles de inversión. Y nuestro medio ambiente no ha sido la excepción. ¿Cuántos paisajes maravillosos nos hemos privado de disfrutar porque se encuentran en zonas azotadas por el conflicto interno? ¿Cuántas especies de aves y de flores ya son solo un recuerdo porque sus hábitats fueron arrasados por los cultivos ilícitos? ¿Cuántas hectáreas de bosques nativos se han perdido porque campesinos sin mayores oportunidades tuvieron que explotarlos? ¿Cuántos santuarios naturales
han sido profanados y en algunos casos destruidos para siempre por manos inescrupulosas que han aprovechado la ausencia del Estado en algunas zonas alejadas del país. El conflicto armado que nos ha afectado a todos ha sido un conflicto contra nuestros recursos naturales. Ha sido un verdadero ecocidio. Por cada hectárea de coca que se siembra, se talan 3 hectáreas de bosques. Como si eso fuera poco, el suelo se degrada y se vierten a nuestros ríos sustancias químicas que afectan a todos los colombianos, sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Con la destrucción de nuestros bosques tropicales también se han liberado millones de toneladas de carbono a la atmósfera. Eso contribuye a este cambio climático, contribuye a estos problemas energéticos que tenemos, a este fenómeno del Niño, a las inundaciones cuando vienen las niñas, y esos gases se han incorporado a la frontera agrícola y ganadera cientos de miles de hectáreas que no son aptas para estos propósitos. Nada más que en los últimos 35 años, los ataques contra la infraestructura petrolera han causado el derrame de por lo menos 4 millones de barriles de petróleo. ¿Cuántos son 4 millones de barriles? Eso equivale al derrame, al peor derrame en toda la historia del mundo, que ocurrió en el año 2010 en el Golfo de México. Por cada barril de petróleo que se derrama, se afecta por lo menos 1 hectárea de nuestro suelo, que pierde sus propiedades y pierde su productividad, no temporalmente, lo pierde de por vida. ¿Y qué decir de lo que mencionaba Martín, la minería ilegal, que en los últimos años se ha convertido en un verdadero combustible para la violencia, pero también en un factor de gran destrucción de nuestro medio ambiente? Poblaciones enteras, peces y otros animales envenenados por cuenta del mercurio. Ríos que, como en el caso del río Cauca, han cambiado su curso por el uso de las dragas, por el uso de retroexcavadoras ilegales. Eso todo eso tiene un efecto demoledor. Y por eso la reconciliación entre los colombianos, esa que estamos buscando, pasa también por una reconciliación con nuestro medio ambiente. La paz que esperamos alcanzar es una oportunidad de revertir ese daño y poderle dar a nuestro territorio un nuevo ambiente y restablecer esa riqueza natural tan maravillosa que todos tenemos. Por eso, además del crecimiento económico, además de la seguridad ciudadana que nos debe traer, porque vamos a poder utilizar muchos más policías, muchos más soldados para proteger a los colombianos de a pie, y el hecho de ser un país normal, la paz, nos dará también los mayores dividendos ambientales, y es importante que seamos muy conscientes, todos los colombianos, muy conscientes de este fenómeno. ¿Cómo cuáles? ¿Qué dividendos? Pues sin conflicto, muchos de los que hoy protegen los cultivos ilícitos van a ayudar a conservar los bosques y a promover la sustitución voluntaria de dichos cultivos. Aquí está el doctor Rafael Pardo, que tiene bajo su responsabilidad programas específicos dirigidos hacia ese propósito. Y esto tiene 2 ventajas. Por un lado, frenar ese terrible ecocidio que han significado los cultivos ilícitos para nuestros recursos naturales, y por el otro, generar oportunidades de trabajo rural a muchos desmovilizados que pueden convertirse en protectores y ya no en depredadores de nuestros recursos. Y valga resaltar que ya tenemos en marcha una estrategia integral para la sustitución de cultivos. Hoy creo que se va a hacer
pública, que implica, por ejemplo, un plan de relocalización fuera de los parques, porque los parques están siendo utilizados para cultivar coca, para que las comunidades que allá están cultivando la coca puedan reubicarse, con programas de vivienda, con programas de proyectos rurales, de servicios y con ayudas específicas para que puedan rehacer sus vidas. Muchas de estas familias podrán convertirse también en guardias verdes para ayudar a conservar esas reservas naturales que antes se veían o que están siendo hoy afectadas con sus cultivos. Sin conflicto armado, además, nuestra fuerza pública podrá concentrarse en la protección de las áreas degradadas que ya están comenzando su recuperación y a enfocarse en la lucha contra ese gran depredador que es la minería ilegal, la minería criminal, como la hemos llamado. Y hay que decir que la protección de nuestros bosques va más allá de un propósito meramente altruista, pues si los cuidamos bien, vamos a poder usarlos de forma sostenible. Precisamente el día de antes de ayer inauguré una planta aquí en Gachancipá, una planta que se llaman aglomerados de madera, que utiliza de la construcción. Eso utiliza los bosques que pueden ser y que deben ser sembrados para efectos comerciales, pero que al mismo tiempo ayudan a recuperar el hábitat de muchas zonas del país. Y eso quiere decir que las comunidades van a ganar su sustento explotando los productos maderables y no maderables de forma adecuada, porque eso es lo importante, que se hagan de forma adecuada, de forma sostenible. También algo que para Colombia tiene un potencial enorme, el ecoturismo, el que se hace con total respeto a la naturaleza, va a tener un futuro muy, muy importante. Aquí estuvo el presidente del Banco Mundial y después de analizar el país, de visitarlo, dijo, mire, lo que yo veo como el gran potencial, si yo tuviera algunos recursos, invertiría ahí, es en el ecoturismo aquí en Colombia, porque quedó maravillado con nuestras riquezas naturales. Son muchos los extranjeros, como este presidente del Banco Mundial, que sueñan con recorrer nuestras regiones observando, por ejemplo, nuestros pájaros, nuestras aves, y es para ellos, muchos ya lo han hecho, un absoluto privilegio, si se tiene en cuenta que somos el país con más especies de aves de todo el planeta. Adicionalmente, tenemos un potencial inmenso para ser líderes mundiales en materia de lo que llaman hoy la bioeconomía. Según estimaciones de la OCDE, en 15 años, esa bioeconomía podría representar algo más del 2,5% de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Eso cómo se compara? Eso se compara con lo que aportan hoy todos los productos agrícolas, sin contar el café, a la economía del país. Así de importante puede ser esta bioeconomía. Así que los dividendos ambientales de la paz son claros y son muy importantes. Nuestro reto ahora es prepararnos para sacarles el máximo provecho y para eso debemos aplicar una estrategia lógica, una estrategia integral, una estrategia inteligente. Y esta estrategia pasa por una reducción drástica, por supuesto, de esos males que nos están golpeando tan duro, la deforestación, el aumento de las áreas protegidas, la restauración de las tierras afectadas y sobre todo la ejecución de acciones que transformen el territorio, cambien el territorio y lleven el desarrollo, un desarrollo sostenible a sus habitantes. Por eso venimos actuando en esos frentes. Construimos, por ejemplo, la Visión Amazonía, con la que vamos a reducir a cero la deforestación neta de esta región del país tan importante para nosotros y para el mundo entero. Y lo vamos a reducir de aquí al año 2020, o sea, en 5 años.
y tenemos además todo el apoyo internacional para hacerlo. También estamos promoviendo sistemas productivos sostenibles para reducir la presión sobre nuestros bosques, para aumentar la productividad y generar ingresos en las familias campesinas. La mayor parte de nuestras tierras que son cultivadas tienen una bajísima productividad. Si aumentamos la productividad, aumentamos los ingresos y reducimos la presión que hay sobre otras áreas. Y siguiendo esa línea venimos haciendo un esfuerzo tal vez sin precedentes para sumar de aquí al año 2018. Óigase bien, de aquí al año 2018 vamos a sumar, ya las tenemos identificadas, 2,5 millones de nuevas hectáreas a las áreas protegidas que ya tenemos en todo el país. Cuando yo deje el gobierno en el año 2018, Colombia va a tener cerca de 20 millones de hectáreas de territorio protegido. Y ese espero que sea un buen legado para nuestros hijos y nuestros nietos. 20 millones de hectáreas de áreas protegidas. Uno de los últimos decretos que firmé para proteger más áreas fue la extensión, el doble del parque de Chiribiquete, que es el sitio donde se concentra la mayor biodiversidad del mundo entero. Aquí estuvo el príncipe Carlos visitándolo y me dijo, mire, esto es de las cosas más importantes que se ha hecho para la humanidad, haber declarado todas esas extensiones como áreas protegidas. 20 millones de hectáreas es una extensión más grande, por ejemplo, que todo el Uruguay. Y eso es lo que yo quiero dejarle a mis hijos y a mis nietos. Y tenemos una punta de lanza para lo que será la cooperación internacional en el posconflicto, en materia de protección del medio ambiente y el enfrentamiento del cambio climático. Se trata de una iniciativa que hemos denominado Colombia Sostenible, cuyo objetivo precisamente es sacarle el máximo provecho, maximizar los dividendos ambientales de la paz. Tiene ese propósito. Y esta iniciativa, que contempla una visión a 15 años, incluye un fondo de múltiples donantes que el Banco Interamericano de Desarrollo, el doctor Luis Alberto Moreno, nos está ayudando a administrar, y que hace parte de un fondo que hemos llamado Colombia en Paz, que es una especie de fondo de fondos, un paraguas, que va a coordinar los recursos que vamos a invertir en el posconflicto. El mundo cree en lo que estamos haciendo, lo ve uno por todos lados, lo lee uno por todos lados. El mundo está diciendo Colombia es un país que va por buen camino y está haciendo las cosas que corresponden y creen en nosotros. En los últimos días, Noruega, Suecia, Suiza y Canadá nos informaron que están dispuestos a aportar a este fondo este año unos recursos y el año entrante otros recursos. Esto es adicional y es complementario a los compromisos que ya adquirimos, fueron firmados en París en la COP21, donde estuvimos a finales del año pasado, con Noruega, con Alemania y con el Reino Unido, para un aporte de 300 millones de dólares en proyectos para contrarrestar la deforestación y mitigar el cambio climático. Colombia Sostenible también nos va a ayudar a cumplir el compromiso que ratificamos precisamente en la pasada COP21 en París, de reducir en un 20% las emisiones de carbono de aquí al año 2030. Ya en el pasado Consejo de Ministros, o hace 2 Consejos de Ministros, ya tuvimos una discusión, cada ministerio va a presentar un plan específico para cumplir con esta meta. El PNUD, que acompaña este foro, y todo el sistema de Naciones Unidas, ha sido un aliado muy valioso y nos ha ayudado a orientarnos en el diseño de estas estrategias y de avanzar en forma coherente, en forma efectiva en esta dirección. Con Colombia Sostenible tenemos unos objetivos claros.
impulsar el campo para que sea más productivo, para que se tenga mejor acceso a los mercados, fortalecer el desarrollo local en las zonas de cultivos ilícitos, limitar la deforestación, proteger, muy importante, proteger los recursos hídricos y también muy importante, generar negocios verdes. Para todo esto, para todo este esfuerzo, necesitamos terminar el conflicto, necesitamos la paz. Y a propósito de la paz, ayer los colombianos tuvimos unas buenas noticias con relación a este objetivo. Se aprobó por consenso de todos los partidos políticos la modificación a la Ley de Orden Público que va a permitirle al gobierno crear unas zonas de ubicación temporal con el fin de que los integrantes de las FARC se desmovilicen y se desarmen una vez se firme el acuerdo definitivo del fin del conflicto. Y se podrá también, con este instrumento, con estas facultades que ayer aprobó el Congreso, proceder a la suspensión. Me facultaron a mí a poder suspender las órdenes de captura en contra de los miembros de las FARC. El número, las zonas de limitación geográfica, todas las características de estas zonas es precisamente lo que se está negociando en este momento con las FARC allá en La Habana. No serán, como algunos han dicho, zonas de despeje, ahí tienen unas características propias donde los ciudadanos van a tener todas las garantías en materia de su propia seguridad. Y lo que sucedió ayer es un mensaje muy importante, muy importante. Podemos avanzar todos los colombianos en consensos mínimos sobre temas importantes, en este tema el más importante de todos, que es la paz. Y eso sin renunciar a nuestras convicciones y sin renunciar a nuestras diferencias. Eso es una demostración de madurez de una economía, de una democracia, perdón. Debo reconocer además el compromiso de todos los partidos políticos, todos, de la Unidad Nacional, los del Polo Democrático, el Partido Verde, y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer y valorar también la actitud del Centro Democrático, que ojalá sea el primero de muchos más en este camino hacia la paz. Siempre he estado dispuesto a explorar la posibilidad de encontrar más coincidencias, de encontrar más consensos, de podernos poner de acuerdo y de colocarnos por encima de diferencias partidistas o de diferencias personales que son inherentes a cualquier democracia. Y estamos listos a seguir dialogando con todos, con el Centro Democrático, sobre diferentes aspectos de este proceso de paz. Porque si todos los colombianos nos unimos, si todos estamos jugando el partido para meter goles en la misma portería y jugando para ganar el partido todos juntos, lo vamos a ganar en forma más contundente, más clara. Y por eso celebro tanto el paso que se dio ayer en el Congreso. La paz es el eje y es el elemento indispensable de todo este proyecto que tenemos los colombianos de tener un mejor medio ambiente, de tener un país normal, de tener un país reconciliado. Pero también es solo el comienzo de un camino. Estamos orientando nuestro crecimiento de cara, por ejemplo, a los objetivos de desarrollo sostenible que los colombianos impulsamos al interior de Naciones Unidas. Allá reconocen, Colombia fue el que en la cumbre de Río propuso, una colombiana que era una de las miembros de nuestra delegación, fue la que propuso esos objetivos de desarrollo sostenible como la solución a un impasse que había en esa cumbre, y la gente lo acogió. Y hoy son parte de los objetivos de Naciones Unidas, lo votamos en la última asamblea,
en Naciones Unidas en septiembre del año pasado, y eso nos fija un derrotero de aquí al año 2030. Además, hacer parte de la OCDE, que ha sido uno de mis objetivos desde el primer día de gobierno, porque nos va a obligar hacia el futuro a tener las mejores prácticas, a tener las mejores políticas públicas. Eso también va a implicar tener las mejores prácticas en materia de estándares ambientales. Los estándares ambientales de la OCDE son altos y nos va a obligar a que nosotros también tengamos esos estándares muy altos. Y vamos a lograrlo. Muchos de los de aquí presentes, los veo a todos, no hemos conocido un solo día de paz en nuestras vidas. Y ahora nos corresponde, como les dije al principio, dejarle a nuestros hijos, a las próximas generaciones, un país en el que la guerra sea solo un término de referencia en un libro de historia. Y en manos de esas próximas generaciones estará defender, fortalecer y sobre todo refrendar cada día esa paz que espero estemos conquistando. Pero para hacerlo necesitan de un aire limpio, páramos preservados, agua limpia, un país verde y una conciencia, una verdadera conciencia de conservación. Y estamos todavía a tiempo de hacerlo. Es, creo yo, ahora la hora de la paz, pero también es la hora de ese crecimiento verde que debemos todos asumir. Todos tenemos que asumir en nuestros corazones, porque la paz comienza por uno mismo, por estar en paz con uno mismo. Pero también el crecimiento verde comienza cuando uno asimila ese crecimiento verde como una responsabilidad propia. Si hacemos esas dos cosas, paz y crecimiento verde, nuestros hijos y nuestros nietos y las próximas generaciones podrán disfrutar de este país maravilloso que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias al señor presidente. Aprovecho para saludar a las personas que nos acompañan vía streaming y también a través del canal institucional. Les recomendamos seguir nuestras cuentas en Twitter, @buengobierno_col, también @_Colombia y @PNUD Colombia, y usar nuestro numeral Foro Ambiente y Paz. Invitamos al director del Departamento Nacional de Planeación, doctor Simón Gaviria Muñoz. Bueno, un placer estar acá y además celebrar la nutrida convocatoria, y desde acá poderle ofrecer excusas a los asistentes que por el importante interés del evento pues, no han podido ingresar todavía al recinto, y les pedimos algo de paciencia frente a ese tema. Señor presidente Juan Manuel Santos, un saludo muy cordial y muy respetuoso. Le agradecemos inmensamente su presencia en el evento y además su constante apoyo en todas estas iniciativas. Al ministro consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, en cuyos hombros va a recaer gran parte de los retos que vamos a enunciar en este ejercicio. Al ministro de Ambiente, doctor Gabriel Vallejo, al negociador plenipotenciario Frank Pearl, al representante residente del Programa de Naciones Unidas, al director ejecutivo de la Fundación Buen Gobierno, Martín Santos, a la señora embajadora Ana Paula Zacarías, jefe de la delegación de la Unión Europea, al señor Maurice Bernard, de la Agencia Francesa de Desarrollo, al señor José Luis Gómez, director ejecutivo de Fondo Acción. ¿Por qué este evento? ¿Y por qué este evento? Este evento nace de unas reflexiones que escuché por ahí una vez. Gente seria, importante, con buen criterio, decía: oiga, esta cosa de la paz es mala para el medio ambiente. Yo dije, ¿cómo así? ¿Qué es mala para el medio ambiente? Digo, sí, es que tenemos una experiencia en El Salvador, tenemos una experiencia en no sé qué, que si ustedes no toman las precauciones del caso, podemos acabar teniendo no dividendos de paz, sino
tener pasivos en la paz. Entonces yo dije, bueno, digamos, esa es una persona seria que la está diciendo, pero ¿por qué no entramos a ver esto a fondo? Porque Colombia no es así, el Putumayo no funciona así, Chocó no funciona así. Una persona que esté diciendo eso es que no ha visto cómo son esos departamentos, no conocen Caquetá, no han visto las minas de oro y el daño que le hacen a los ríos, no han visto lo que ocurre en materia de siembra de coca y narcotráfico, pero eso era una impresión mía, no es algo basado en estadística, no es algo basado en evidencia. Entonces lo que nos hicimos acá fue un ejercicio para ver de manera razonable y sensata, basados en evidencia, no en percepción, cuáles podrían ser los efectos y los impactos de la paz en nuestro territorio. Para poder hacer este ejercicio también tenemos que desarrollar un nuevo lenguaje. Uno de los artículos que incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, es fortalecer la estadística alrededor de la contabilidad ambiental y los temas ambientales. No todo el mundo entiende cuánto, no tiene un sentido de proporción de cuánto es una tonelada, por ejemplo, o el costo de una tonelada de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces lo que hemos tratado es de construir un lenguaje para efectos de comparación, tratar de encontrar un valor monetario razonable con mejores prácticas y metodologías mundiales para tratar de aterrizar precisamente estos dividendos en recursos, que es lo que todo el mundo entiende. Y estos dividendos ambientales que yo les voy a presentar no son propiamente dividendos ambientales de caja, no es que al gobierno le entra más plata, aunque en algunos casos puede que sí. Pero esos dividendos ambientales están basados precisamente en este nuevo lenguaje. Entonces permítanme, yo les empiezo a mostrar los resultados de este estudio. Primero hagamos una evaluación de cuáles son los impactos ambientales del conflicto. Yo metodológicamente les tengo que decir, y esto tengo que ser muy franco, no tenemos información para el total del conflicto. Nosotros, el país, empieza a recoger seriamente información ambiental a partir del año 90, y es desde el año 90 que nosotros podemos empezar a tener una contabilidad seria sobre estas materias. Segundo, no para todos los efectos de daño ambiental relacionados con el conflicto tenemos información con la cual estadísticamente nos podemos sentir cómodos. Entonces, solo escogimos los temas donde tenemos información de calidad para calcular el dividendo. Es probable que nuestro ejercicio subestime los dividendos, pero como vamos a hacer un ejercicio basado en evidencia, lo teníamos que hacer así. Entonces, miren, este es, a mano izquierda de ustedes, el mapa de los municipios de conflicto del país. Y lo que ustedes ven, rojo, es la deforestación que tenemos en Colombia. Entre el año 1990 y el 2013, 58% de la deforestación ocurrió en municipios de conflicto. Como ustedes pueden ver, el mapa es concordante, ¿sí? No necesariamente toda la deforestación está atada a municipios donde actúa el conflicto, porque también existe deforestación por actividad económica. Pero la correlación del periodo es clara y contundente. Esta es la relación que hemos tenido en Colombia del total de áreas deforestadas y de esas áreas deforestadas, cuántas ocurren en municipios del conflicto. Lo que ustedes pueden denotar acá es que claramente hay una convergencia donde la institucionalidad colombiana, la conservación, la mayor presencia del Estado en diferentes áreas de Colombia ha llevado que esta relación entre deforestación en el país y áreas de conflicto sea cada vez más convergente. Y frente a ese debate, ¿no?, que teníamos nosotros de algunos expertos internacionales o de alguna gente con sapiencia que alertaba de otros países, lo que identificamos nosotros en Colombia con datos certeros y evidencia es que por cada 1000 hectáreas en áreas de no conflicto, la deforestación es 2.6. En áreas de conflicto es 6.5.
Ese cuento de que la guerrilla o que los paramilitares dependían del medio ambiente no va acorde con la evidencia. Al contrario, la institucionalidad del Estado, el imperio de la ley, nuestras cortes, las corporaciones autónomas regionales, al contrario, cuando se les da la oportunidad de actuar, la deforestación por cada 1000 hectáreas de bosque es una tercera parte. General, ¿qué hemos perdido? En estos 25 años en municipios de conflicto, si bien hemos tenido 5 millones de hectáreas de bosque que hemos perdido, 3 millones de hectáreas de bosque se han perdido en municipios de conflicto, una área equivalente a Bélgica. Esto ha causado la emisión de más de 1.300 millones de toneladas de CO2 emitidas por esta pérdida en bosques. Esto es el equivalente a 13% de las emisiones anuales de la China o 20% de las emisiones anuales de la economía de Estados Unidos. 87% de los cultivos ilícitos se encuentran en municipios de conflicto. Naturalmente, gran parte de esta narrativa de deforestación es que deforestar para sembrar coca. Como ustedes pueden ver, cuando hacemos la comparación de municipios de conflicto y donde geográficamente se encuentran estas siembras de coca, efectivamente la correlación es estrecha, alta y hay un claro vínculo en este ejercicio de la imposibilidad de poder actuar con la fuerza de ley para proteger el medio ambiente. En el 2013 casi 90.000 hectáreas de coca se encontraban en los municipios de conflicto. Tenemos la cifra 2014, no la tenemos georreferenciada y por eso no la podemos usar, esa cifra fue 110.000 hectáreas. Pero sabemos que esto es más o menos en siembra de coca en municipios de conflicto el doble del área de Suiza. 42% de los parques nacionales se ha visto afectados por cultivos de coca, poniendo en riesgo el abastecimiento del 50% del agua de la población del país, que afecta a 20 millones de colombianos. No podemos decir propiamente que los municipios de conflicto son todos responsables de los derrames de petróleo, porque tiene que haber materialidad, tiene que estar el petróleo, no necesariamente la correlación es uno. Pero, miren esto, cuando concentramos los municipios de conflicto y dónde están ocurriendo los derrames de coca, vemos no solo que sí existe algún tipo de correlación en esta materia, pero especialmente que los municipios de conflicto sirven como área de resguardo, precisamente para golpear los oleoductos y llegar a la cifra que mencionó el presidente Santos de 4.1 millones de barriles de petróleo derramados en el país, que es 16 veces la catástrofe del Exxon Valdez. 757.000 barriles inclusive fueron derramados entre el 2009 y el 2015 por actividades de terrorismo. 782 fuentes hídricas afectadas. Solo el atentado al oleoducto transandino en Tumaco dejó sin agua potable a cerca de 200.000 habitantes. 35.000 millones de pesos es el costo promedio anual de limpieza de derrames petroleros. Los atentados cerca de los ríos Arauca y Catatumbo pusieron en riesgo a 30 especies de peces y 25 especies de mamíferos en las zonas donde se dieron los derrames. En el caso de oro tenemos el mismo tema que el tema relacionado con petróleo. 38% de la minería ilegal ocurre en municipios de alta o muy alta conflictividad. Hay una correlación claramente marcada y profundizada en este tema, donde la falta de presencia del Estado hace idóneo y propicio la posibilidad de la destrucción de nuestras áreas naturales para hacer minería ilegal, pero especialmente utilizar el uso del mercurio, que es una práctica medieval y prohibida en Colombia, para hacer minería ilegal de oro.
el mercurio genera grandes impactos en el medio ambiente. 86% de la producción de oro nacional proviene de extracción ilícita de minerales, caracterizada por el uso del mercurio. Algunas comunidades como Las Palmas presentaron valores de mercurio en el cabello 20 veces por encima del estándar máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Se estima que 75 toneladas de mercurio son liberadas anualmente a causa de la minería de oro. Colombia es el segundo país del mundo, escúchenme bien, después de la China, que más mercurio libera. En materia de erosión de nuestros terrenos, tenemos un efecto contrario. El desplazamiento de la población hacia la región andina y el Caribe, de los millones de desplazados que tiene el país, ha llevado a efectos de sobreutilización de la tierra de la zona andina, no un uso adecuado de los terrenos, y eso está llevando a altos niveles de erosión. Es verdad, tenemos altos niveles de erosión en La Guajira, eso es normal en un desierto, pero sin duda tenemos un problema de erosión sustancial de 61% del territorio que está ocurriendo precisamente por los efectos de desplazamiento que ha vivido el país en los últimos años. Pero no crean que en zonas de conflicto esto no ocurre. La erosión por deforestación en los municipios de conflicto afecta 430.000 hectáreas, área equivalente a la extensión de Bogotá. 48% del país es susceptible de erosión, 25% en categoría severa y muy severa. Erosión que aumenta la probabilidad de deslizamientos e inundaciones, que precisamente, como han mencionado el señor presidente, son más comunes frente a la intensidad tanto del niño como la niña. Entonces, cuando vemos el impacto del conflicto armado, por lo menos en el periodo 1990 al día de hoy, las cifras son muy contundentes. Creo que queda muy difícil argumentar que los grupos al margen de la ley han venido protegiendo la naturaleza o que de una manera son impacto positivo sobre ella. Difícil argumentar que el conflicto armado ha sido bueno para el país, por lo menos en lo que concierne a los temas de medio ambiente. 3 millones de hectáreas, algo equivalente a los... es como si acabáramos todos los bosques de la República Checa. 1.300 millones de toneladas de CO2, que es 20% de las emisiones de Estados Unidos. 1.5 millones de hectáreas de suelo degradadas, que tomarán 20 años para recuperarse. 60% de las fuentes hídricas del país potencialmente afectadas por extracción ilícita de minerales y materiales. 60% de las fuentes hídricas del país potencialmente afectadas es 10 veces el caudal del río más largo del mundo, que es el Nilo. 780.000 hectáreas deforestadas, cuyo uso actual es diferente de su vocación, es equivalente a la mitad de Irlanda del Norte. Estos son los pasivos ambientales que se han causado en los últimos 25 años por cuenta del conflicto armado en el país. Esa conversación que teníamos con los expertos, creo que basados en evidencia, tenemos que ser muy conscientes que la paz trae un dividendo ambiental contundente, que si pensamos en el medio ambiente, no es solo la paz entre colombianos, también es la paz con la naturaleza. Entonces, ¿cómo calculamos un dividendo de paz ambiental? Pues la primera cosa, no podemos asumir que todo es perfecto, ¿sí? No podemos asumir que las cosas son de un día para otro. Tenemos que tomar estos cálculos con razonabilidad. Muy difícil pararme acá yo decirles la deforestación neta es 0, aunque es posible. Simplemente lo que estamos asumiendo es diciendo la tasa de deforestación de áreas de conflicto, que es 3 veces más alta de áreas de no conflicto, converge simplemente al promedio nacional. Solo con hacer eso recibimos
1.2 billones de pesos en la equivalencia por costos evitados en recuperación de hectáreas deforestadas y 96.000 millones de pesos por pérdida evitada de bosque. Solo con lograr esto, solo con ir al promedio nacional, nada más, logramos evitar 262 miles de millones de emisiones de CO2. Esto es más o menos como si cogiéramos todo el parque automotor del país y no circulara por un año. Es 1.2 veces eso. En un escenario donde La Paz contribuye al cese de los derrames de petróleo, ahorraríamos 636.000 millones de pesos por costos evitados de limpieza, pérdida de petróleo y servicios ecosistémicos. Simplemente, y esto no es tan ambicioso, de pasar el segundo país de América Latina, el segundo país del mundo después de China que más mercurio utiliza, y pasamos al promedio de América Latina, nos ahorramos en costos de salud 516.000 millones de pesos al año, solo con pasar el promedio de América Latina. Solo con estos claros impactos evidentes en materia de estos componentes del conflicto y el medio ambiente, sin tomar en cuenta otros componentes, Colombia estaría ahorrando 2.7 billones de pesos en degradación ambiental anualmente, simplemente dejando que las cosas vuelvan a la normalidad. Eso sí, el liderazgo del presidente Santos ha sido evidente en este tema, el compromiso con la comunidad internacional es claro y preciso. Este es el escenario tendencial. Simplemente llega la presencia del Estado y volvemos a normalidad, a convergencia de promedios nacionales. Pero imagínense que tomáramos una acción proactiva en este tema. Miras que dedicáramos recursos de inversión a esto, que podamos entendernos y tener un diálogo con la comunidad internacional para hacer proyectos agresivos de protección al medio ambiente. ¿Qué pasaría ahí? Pues la primera cosa que sabemos nosotros es que vamos a operar en municipios con retos muy grandes. Este es el mapa de municipios de conflicto, este es el índice de pobreza IPM rural, ¿sí? Que es más alto que el urbano, el rural, el IPM rural, donde está esta riqueza natural. Cuando cruzamos, ustedes pueden ver precisamente que los municipios de conflicto son mucho más pobres ruralmente que las zonas no de conflicto, y que en general el índice de pobreza multidimensional rural es 10% más alto en zonas de conflicto que en el resto del país. Lo mismo es verdad en materia de debilidad institucional. Las zonas claras del mapa son donde tenemos mayor fortaleza institucional, las zonas oscuras donde tenemos el rezago más grande. Cuando hacemos el cruce entre municipios de conflicto y fortaleza institucional, identificamos precisamente que 63% de los municipios de conflicto tienen bajo índice de desempeño integral institucional. Inclusive, nosotros usualmente tomamos, para medir calidad de salud, tomamos la cifra de mortalidad infantil, que nos dice mucho del sistema de salud en su funcionamiento. Cuando hacemos la extrapolación, zonas de conflicto que tienen mayor debilidad institucional y están contaminando de manera mucho más agresiva su medio ambiente, hacemos el cruce. Sabemos nosotros que en municipios de conflicto mueren 4 niños más por cada 1000 habitantes, por cada 1000 nacimientos que el resto del país. Entonces vamos a operar en un terreno mucho más complejo, mucho más difícil, donde tenemos que tener presente las diferencias en materia de institucionalidad. Los municipios de conflicto son regiones de alta biodiversidad, albergan 42% de los bosques del país, 50% de los parques nacionales están en municipios de conflicto, 10% más alto la pobreza rural en estas regiones, y
cerca del 25% del área de municipios de conflicto presenta conflicto del uso del suelo. ¿Qué pasa? Hacemos un plan de acción. ¿Qué pasa? Hacemos un plan de acción, una meta de acá al 2030, y ahora al 2030, los próximos 15 años. 6.1 billones de pesos en restauración, 3.3 billones de incentivo para reconversión agropecuaria, consolidación del sistema de parques nacionales, Plan Nacional de Ordenación y Formalización Minera, desarrollo forestal, biocomercio y negocios verdes, Plan Nacional para desincentivar la minería legal. 10 billones de pesos sobre 15 años, 700.000 millones de pesos al año. Algo que es realista dentro de nuestra estrechez y dificultades fiscales. Sabemos ya que Colombia Sostenible, Iniciativa 2030, tiene el objetivo de movilizar 7.2 billones de pesos ya, de esos 10. 6 billones de nacionales, entre públicos, presupuesto de la nación, SGP, SGR, otros, privados con la posibilidad de estructurar APPs, 1.2 billones de pesos con cooperación internacional, y que los 2.8 billones faltantes sobre 15 años, que son 180.000 millones de pesos al año, podemos seguir trabajando con las corporaciones autónomas regionales, con la comunidad internacional para hacer un plan específico de acción en la materia. Algo dentro de nuestras posibilidades fiscales. Nada irresponsable fiscalmente. Pero las posibilidades son inmensas. Centro-Sur Amazonia, 77% de la deforestación de la región internacional, y que los 2.8 billones faltantes sobre 15 años, que son 180.000 millones de pesos al año, podemos seguir trabajando con las corporaciones autónomas regionales, con la comunidad internacional para hacer un plan específico de acción en la materia. Algo dentro de nuestras posibilidades fiscales. Nada irresponsable fiscalmente. Pero las posibilidades son inmensas. Centro-Sur Amazonia, 77% de la deforestación de la región ocurre en municipios de conflicto, principalmente para introducir pastizales para ganado o para deforestar, sembrar coca y después pasarse a ganado. Podríamos hacer restauración, consolidación del SINAP y negocios verdes. La región concentraría casi el 30% de las áreas protegidas del país. Sí. Nosotros llegamos a la meta que ha puesto el señor presidente, no solo de llegar a la deforestación del promedio nacional, sino hacia el año 2030, llegar a deforestación cero. Los dividendos solo en la región Centro-Sur Amazonia, 1.4 billones en materia de emisiones, sería más o menos apagar toda la generación de energía del país, solo para lo que compensaría este ejercicio en la región Centro-Sur Amazonia. Solo Centro-Sur Amazonia serían 1.9 billones de pesos de dividendo ambiental anual. En los llanos, 9 millones de hectáreas para reconversión agropecuaria, restauración de biocomercio, negocios verdes, ecoturismo y agroturismo, biocomercio. Los dividendos de la región llano solo en este ejercicio podrían ser 2 billones de pesos. Si nosotros vamos con esta visión agresiva de, por ejemplo, llegar a uso cero de mercurio en la actividad minera y llegar a deforestación neta, en otras palabras, que la siembra compensa lo que se deforesta, la región Pacífico podríamos tener 758.000 millones de pesos anuales de dividendo, con un plan de acción sobre 15 años. El eje cafetero, formalizar, proteger nuestras fuentes hídricas, recuperar áreas degradadas por los impactos de minería, podrían ser 534.000 millones de pesos, con un plan de acción sobre 15 años. En el Caribe, mismo ejercicio, 397.000 millones de pesos, solo en la región Caribe, con un plan de acción de silvopastoriles y la posibilidad de llegar a deforestación neta de cero. Centro Oriente,
Siguiente. 277.000 millones de pesos en materia de dividendos anuales, si podemos nosotros poder implementar el ejercicio que esperamos nosotros poder construir de un plan de acción sobre 15 años del Fondo Colombia Sostenible, que ya debería tener gran parte de las posibilidades de poder financiar programas de restauración, reconversión agropecuaria, proteger nuestros parques nacionales, eliminar el uso del mercurio, en general entender este vínculo tan estrecho que existe en materia de conflicto armado y degradación ambiental. Colombia lo que está logrando, lo que debería ser consciente es que al hacer la paz entre nosotros tenemos la oportunidad real de hacer la paz con la naturaleza. Y esto es algo que nosotros sabemos que si vamos con nuestra institucionalidad, las cosas como están hoy, el dividendo pues es 2.7 billones de pesos. Ese es el dividendo ambiental de la paz. Si hacemos la tarea, si vamos más agresivos, si nos ponemos a fondo, si todos interiorizamos nuestros compromisos de la COP21, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues, y hacemos estas inversiones, el dividendo podría acrecentarse cuando tomamos acciones, cuando vamos avanzando a 7.1 billones de pesos al año con 3 fuentes. Impacto de llegar a deforestación neta en áreas de conflicto. Esto es solo teniendo en cuenta áreas de conflicto, no todo el país. Cesan los derrames de petróleo y se elimina el uso de mercurio. La verdad es absurdo lo del mercurio. Tenemos un solo importador que importa el 70% del mercurio y paga arancel de solo el 5%. Eso es algo que tenemos que reevaluar ya. Si hacemos todo esto, ¿qué ocurriría en el periodo de 15 años? Solo con una estrategia comprometida con el medio ambiente. No solo Colombia logra cumplir su meta de la COP21, sino que va 20% más allá. Si hacemos este ejercicio, impactamos 33 de 167 ODS y nos acercamos muy cerca de precisamente cumplir nuestra iniciativa, nuestros compromisos hacia el 2030. Yo le quiero agradecer no solo a la Fundación Buen Gobierno, al PNUD, Fondo Acción, la Agencia Francesa del Desarrollo, la Unión Europea y a USAID. Yo espero que esta presentación, además que vamos a hacer pública y en un mes preparamos ya el documento formal académico, sea útil para el debate, pero especialmente útil para entender la oportunidad. Si yo creo en el medio ambiente, soy una persona que ha interiorizado las consecuencias de lo que el cambio climático y la importancia de proteger los servicios ecosistémicos de Colombia son importantes, yo debería estar a favor de construir no solo un nuevo país, más educado, más equitativo, pero también en paz con la naturaleza, basados en evidencia. Muchas gracias. A continuación, invitamos al director de País del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, señor Arnaud Peral. Muy buenos días a todas y a todos. Señor Presidente de la República, señor Juan Manuel Santos, señor Rafael Pardo, ministro consejero para el posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, señor Gabriel Vallejo, ministro de Medio Ambiente, señor Simón Gaviria, director de Planeación Nacional, señores representantes del gobierno que nos acompañan el día de hoy, estimados y estimadas embajadores y representantes del cuerpo diplomático, entre otros la embajadora de la Unión Europea, Ana Paula Zacarias, estimados colegas de Naciones Unidas, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Es un gran gusto estar aquí en este espacio, en este espacio único. Señor Presidente, la paz está cerca.
y lo felicito por su gran empeño en encontrar una solución negociada a este tan largo y terrible conflicto en Colombia, que se refleja en los grandes avances de la mesa de conversaciones entre el gobierno y las FARC-EP en La Habana. Lo felicito también por cómo su gobierno se viene preparando para el posconflicto de la mano del ministro Pardo y de la Agenda 2030 de la mano del señor Simón Gaviria, en todas sus dimensiones, incluyendo la ambiental que nos convoca el día de hoy. Pues la verdad, señor presidente, señor Simón, ya casi han dicho todo, pero quiero reiterar e insistir en algunos temas, porque no en muchos lugares en el mundo se ha puesto la discusión sobre el medio ambiente y paz a un nivel tan alto para la toma de decisión. Quiero agradecer especialmente al DNP, a través de Simón Gaviria, por la invitación a unirnos y acompañarlos en la discusión de un tema tan relevante como los dividendos ambientales de la paz. Agradezco también la Fundación Buen Gobierno que nos acompaña el día de hoy. Hoy, más que nunca, necesitamos optimismo, la firme convicción que estaremos mejor con la paz que con la guerra, del punto de vista social, económico y ambiental. El conflicto armado ha dejado una inmensa huella ecológica, como hemos podido escuchar de Simón Gaviria, y ha limitado las posibilidades de desarrollo del inmenso potencial que tiene el país en torno a su biodiversidad. Con la paz, hablemos de las oportunidades que pueden traer. En primer lugar, el medio ambiente es y ha sido un elemento fundamental para la reconciliación y la estabilización en diferentes lugares del mundo en situaciones de posconflicto. En Indonesia, en Afganistán, por ejemplo, los excombatientes han desempeñado un papel muy importante para la sociedad en la conservación del medio ambiente. En estos países se constituyeron equipos de conservación de la naturaleza compuestos de guardaparques comunitarios y excombatientes capacitados en manejo de vida silvestre. En la República Democrática del Congo, en Liberia, en Nepal, en Uganda, en Indonesia, Afganistán, los recursos naturales han sido fundamentales en los procesos de reconciliación por medio de cadenas de valor asociados a productos que usan sosteniblemente la biodiversidad en la reforestación y la conservación de las cuencas. En Colombia, en un país tan diverso, cultural y biológicamente hablando, sin dudas el medio ambiente permitirá también escenarios de reconciliación y estabilización. La segunda oportunidad que traerá la paz tiene que ver con la aceleración en el cierre de brechas sociales y institucionales. Como se ha dicho, los territorios más afectados por el conflicto, que en muchos casos son los más biodiversos del país, son también los que han y presentan los mayores indicadores de necesidades básicas insatisfechas y las mayores necesidades de fortalecimiento institucional para la gestión ambiental local. Mientras la región andina tiene un indicador de necesidades insatisfechas básicas del 25%, regiones con grandes potenciales ambientales como las amazónicas o las del Pacífico llegan incluso a presentar indicadores del 60%. Varios de los territorios más golpeados por el conflicto se encuentran ubicados en jurisdicción de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible que tienen los presupuestos para inversión y funcionamiento más bajos a nivel nacional. Algunas incluso están por debajo de la media de inversión de las autoridades ambientales locales. La paz será entonces una oportunidad para, de un lado, valorar el potencial ambiental de esas regiones, generando al mismo tiempo dinámicas de desarrollo económico y social para los colombianos y las colombianas que trabajan la preservación de los recursos naturales. Se podrá, por ejemplo, ampliar las opciones de pago por servicios ecosistémicos, como el magnífico ejemplo de Banco 2 que inventó Cornar en Antioquia y que se amplía ahora conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente para todo el país. Y por otro lado, será una oportunidad para fortalecer esas instituciones territoriales, en particular las CAR, para que sean las constructoras de una paz sostenible. Teniendo en cuenta lo anterior,
La tercera oportunidad ambiental de la paz será que se podrán lograr más y mejores mercados para los productos derivados de la biodiversidad, tan abundantes en este rico país. A nivel internacional, las tendencias muestran cómo los consumidores están prefiriendo cada vez más productos, bienes y servicios que cumplan con criterios de sostenibilidad ambiental y social. Según la UNCTAD, la Conferencia de la ONU para el Comercio mundial de productos orgánicos está alcanzando más de 50.000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual de más del 10%. Y esta tasa de crecimiento para el año 2020 puede llegar entre 100 y 500%. La biodiversidad puede además ser valorada a través del ecoturismo, que representa hoy y creciendo 7% del turismo mundial. En una cifra reciente que publicó el Economist, se valoró y se estimó alrededor de 600 billones de dólares, la cifra que gastan anualmente los turistas en parques naturales, 600 billones de dólares, una cifra nada despreciable para la Colombia en paz y biodiversa. En los años, señor presidente, que llevo en Colombia, he tenido la suerte de descubrir la extraordinaria diversidad y belleza de sus paisajes, de su cultura, de su biodiversidad. Pero también he visto cuán poco los colombianos conocen las bellezas de su propio país. Puedo, por lo tanto, imaginar muy bien el enorme potencial de turismo nacional e internacional que podrá traer la paz. Como referente, Namibia, después de un conflicto de más de 25 años, ha logrado generar cerca de 18% del empleo nacional sustentado en actividades turísticas. La cuarta y última oportunidad, al cual me quiero referir, es cómo la implementación de los acuerdos de paz será el escenario perfecto para la Agenda Global de Desarrollo 2030, en la cual Colombia ha tenido un liderazgo extraordinario en plantear esas metas en la Conferencia de Río y que hoy es reconocido por la comunidad internacional. Un escenario perfecto para su implementación, o sea, avanzar, pero avanzar más rápidamente en Colombia hacia el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible, en particular en temas como la lucha contra el cambio climático, la reducción de la deforestación y la pérdida de biodiversidad. La comunidad internacional ha demostrado que tiene una gran confianza e interés en Colombia, como se ilustró, por ejemplo, en la COP21 en París, con el acuerdo entre el gobierno colombiano, Noruega, el Reino Unido y Alemania de pagos por resultados de reducción de deforestación. La paz permitirá sin duda acelerar la implementación de este acuerdo y de varias otras iniciativas. En esta aceleración de cumplimiento de metas, quiero recordar la importancia de focalizar esfuerzos para la reducción de las brechas de género, involucrando a las mujeres en el posconflicto. Se ha demostrado a nivel internacional que el empoderamiento de la mujer y la reducción de las brechas de género ayudan a acelerar el cumplimiento de todas las metas de desarrollo, paz y ambiente. Para finalmente ir cerrando, quiero recalcar que no hay que ir a buscar muchos ejemplos internacionales en términos de réditos ambientales en posconflicto. En los mismos territorios colombianos existen magníficas experiencias de éxito. Un buen ejemplo lo encontramos en la Sierra de la Macarena, un lugar que ha sido epicentro del conflicto armado, destino de desplazamiento y de violencia en el país y testigo de otros esfuerzos de reconciliación. Asimismo, es un lugar excepcional por su riqueza ambiental, reconocida por la ONU desde 1948 como Reserva Genética de la Humanidad. Ahí confluyen los Andes, los llanos orientales y la Amazonia, y alberga uno de los destinos más hermosos del planeta, Caño Cristales. Ahí los habitantes del municipio de La Macarena constituyeron una asociación de guías para acompañar a los turistas nacionales e internacionales que llegan a la región para conocer este destino en paz. Ese es un buen comienzo para un emprendimiento que genera empleo a más de 80 familias a partir de los dividendos ambientales de un territorio en paz. Otro buen ejemplo es el de la comunidad indígena de Aponte, en Nariño, una población de 3.600 personas que lucharon con éxito para recuperar su soberanía y los derechos sobre su territorio ancestral,
de los impactos causados por los cultivos de coca. Este pueblo es hoy un ejemplo global, reconocido como una de las 21 experiencias ganadoras del Premio Ecuatorial del PNUD, entregado durante la Conferencia de Cambio Climático de París, entre 1.300 aplicaciones provenientes de 126 países. Y esos ejemplos, con la firma del acuerdo y con su implementación, se van a poder ir multiplicando. Señor Presidente, señores ministros, señoras y señores, sin duda existen grandes retos, inclusive ambientales, pero hay también grandes esperanzas en las inmensas oportunidades que la paz tiene para los colombianos. Y para materializarlas, tenemos todos que darnos la oportunidad de soñar con una Colombia sin conflicto, próspera y sostenible, y trabajar para que se vuelva realidad. Muchísimas gracias. Muy bien, es el foro Dividendos de la Paz, retos y oportunidades para una paz sostenible organizado por la Fundación Buen Gobierno, y durante su intervención el presidente ha dicho que con la paz llegará la reconciliación con el medio ambiente que tanto se ha visto afectado por el conflicto armado interno, y también ha dado la cifra de ahorro de energía ayer en nuestro país, que llegó al 4,44%, y así nos estamos acercando a la meta, que es el 5% de ahorro de energía diariamente. Así que de esta manera finalizamos esta transmisión especial del Sistema Informativo del Gobierno. A ustedes gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Lo que queremos tratar es qué significa el medio ambiente para una vez terminado el conflicto. Ya el presidente Santos, Martín, Simón Gaviria y Arnold hablaron de distintos temas relacionados con lo que significa terminar el conflicto para el medio ambiente. Lo que voy a decir empieza en lo general. Colombia, después de terminar el conflicto, tiene que ser una Colombia distinta. Una Colombia que le dé un portazo definitivo al tema de la división y la confrontación. Una Colombia donde no haya zonas ni regiones de primera o de segunda. Una Colombia donde el Estado tenga la capacidad de proveer de manera eficiente bienes y servicios, y como lo mencionaba el presidente Santos, una Colombia donde seamos capaces de reconciliarnos con el medio ambiente. Paradójicamente, en un país donde los bosques naturales cubren la mitad del territorio, donde las selvas han sido la manera de relacionarnos con la historia, donde la exuberancia y la biodiversidad son los protagonistas, el conflicto armado, las minas antipersonales, los cultivos de coca, la deforestación y las economías ilegales han terminado convirtiéndose en los mayores peligros para la sostenibilidad ambiental. El medio ambiente debe dejar de ser uno de los elementos soslayados en las discusiones de la paz. Si bien las organizaciones de la sociedad civil, los organismos de cooperación internacional y la población local han alertado sobre la importancia del tema, ha llegado el momento de hacer del medio ambiente una de las brújulas que guiarán el posconflicto. Más aún cuando gran parte de la biodiversidad se encuentra en las regiones que han sido afectadas por distintos ciclos de violencia que han golpeado a nuestro país. A lo anterior se suman los impactos que ha generado el desarrollo no planificado, un ordenamiento que no ha reconocido
los servicios ecosistémicos y las estructuras físico-bióticas a la hora de hacer uso de los recursos naturales. Una política que ha politizado el medio ambiente, pero que ha carecido de dientes a la hora de castigar la deforestación, la escasez de agua o los asentamientos en zonas de riesgo. Una de las grandes tareas pendientes y en la que este gobierno ha estado trabajando de manera intensa es lograr una intervención integral que asegure la sostenibilidad de los territorios y no que vaya en su detrimento. Por eso, uno de los grandes desafíos que tenemos por delante es pensar en el posconflicto de manera territorial. Así como la paz tiene que bajar, según ha dicho el presidente Santos, y según se ha estructurado en la negociación de La Habana, tiene que bajar de un componente militar, político y jurídico a un componente territorial. Por eso se habla de la paz territorial. No es hablar de priorizaciones de municipios ni de zonas donde el Estado va a hacer más presencia. El reto general y central es unir a Colombia, no importa el modelo que usemos o cuáles proyectos se lleven a cabo. En el posconflicto los ciudadanos se deben movilizar y empoderar, y es ahí donde los temas ambientales tienen una preponderancia especial. Un estudio reciente realizado por Naciones Unidas y que se titula Construcción de una paz estable, duradera y sostenible, concluye que las zonas de construcción de paz tienen una importancia carga de protección ambiental. No están equivocados. Estoy convencido de que la construcción de esa nueva Colombia no puede ser de espaldas a ríos, bosques, selvas y ecosistemas. La implementación de la reforma rural integral, por ejemplo, impone muchos retos frente a manejos de zonas de reserva forestal en las cuales se deben promover actividades productivas acorde con su vocación. En últimas, un desarrollo local sostenible lleva a repensar lo rural más allá de lo agropecuario. Otro reto que trae el posconflicto es adelantar procesos de ordenamiento territorial, cuyo nombre y apellido sea desarrollo sostenible. En ese sentido, se está trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente, con parques naturales y los institutos adscritos en identificar los temas críticos para la implementación de los acuerdos incluidos en la etapa de respuesta rápida. Se definirán alternativas económicas sostenibles a partir de mapas de vocación de suelo, áreas protegidas y riesgos climáticos, entre otros. También uno de los componentes fundamentales para asegurar que dicha sostenibilidad se proyecte en el tiempo es educar a los jóvenes. Con el PNUD hemos desarrollado el programa Manos a la Paz, que lleva a estudiantes de los últimos semestres de las universidades a las zonas más afectadas por el conflicto. En este momento hay 300 jóvenes que están en más de 170 municipios de los que han sido afectados por el conflicto, experimentando una vivencia y transmitiendo un conocimiento y recibiendo un conocimiento que va a servir para integrar a Colombia. Algunos de estos jóvenes van a participar en el programa de fortalecimiento de la gobernabilidad para el manejo de recursos naturales, cambio climático, salvaguardar la biodiversidad en la región del Chocó o reducir la vulnerabilidad en la región de la Depresión Momposina a los riesgos de inundaciones y de sequías. Es así como involucrando a jóvenes, a adultos, a instituciones gubernamentales, cómo lograremos pensar el posconflicto más allá de la firma de los acuerdos de La Habana. Sin duda, como lo mencionaba el presidente Santos, las economías ilegales y la producción de coca en nuestro país ha causado un daño ambiental de inigualables proporciones. Junto con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y otras instituciones, se ha trabajado para un nuevo enfoque en la sustitución y en la erradicación de cultivos ilícitos, que es una combinación entre erradicación forzosa y manual, donde la ciudadanía y las comunidades afectadas tengan un papel importante en la discusión. Queremos trabajar en esta nueva modalidad
en este nuevo enfoque en sustitución de cultivos es poner en marcha una estrategia integral que le dé opciones económicas para no repetición. En los próximos meses se va a iniciar la erradicación de 2.157 hectáreas en 16 departamentos. De igual manera, junto con parques nacionales naturales, se han definido la erradicación voluntaria en 7 parques naturales que impactan alrededor de 3.800 hectáreas de cultivos de coca. Voy a profundizar en el tema de parques naturales. Simultáneamente, se dará inicio a la intervención en 9 parques naturales afectados con 1.647 hectáreas. O sea, en 7 parques va a haber procesos de reconversión y de sustitución en concertación con la comunidad, y en 9 parques en los cuales no ha habido procesos ni hay comunidades asentadas desde hace cierto tiempo, sino el cultivo de coca ha sido llevado recientemente por grupos armados, se iniciará también un proceso de erradicación de coca en parques naturales. O sea, en 16 parques se va a empezar a trabajar para que tengan una nueva realidad y que los parques naturales no sean destino para sembrar productos ilícitos como la coca, sino sean destinos para preservar toda la biodiversidad que tienen en su territorio. En el programa de sustitución integral que estamos lanzando con el Ministerio de Defensa, reconocemos que ha aumentado el área sembrada en coca. La reconocemos porque es una realidad que ha estado en los últimos 3 o 4 años evidente en todas las mediciones que hay sobre superficie sembrada en este cultivo. Por lo tanto, si pretendemos cambiar la realidad, tenemos que hacer algo diferente. Por eso estamos con esta estrategia de sacar la coca de los parques nacionales. 1. 2. Intervenir este año 94 municipios con erradicación manual que tienen menos de 100 hectáreas de coca cada municipio. Y en 11 municipios y regiones que tienen casi el 40% de la coca de Colombia, se van a iniciar programas de sustitución y sustitución con los campesinos que pueden afectar positivamente a 25.000 cultivadores de este producto. No voy a citar a Einstein, voy a citar a unos señores que cantan esta tarde. No siempre tienes lo que quieres, pero si tratas y tratas, puedes tener lo que necesitas. A eso se debe el cambio en el enfoque estratégico en relación a los cultivos de coca. El gobierno no puede permanecer impasible ante el aumento en los cultivos. Sabemos que el aumento en los cultivos tiene que ver esencialmente y fundamentalmente con la prohibición legal y la decisión del gobierno de no usar glifosato en fumigaciones aéreas. Esa fue, digamos, de alguna manera el principal instrumento para la contención de los cultivos. Desde hace 3 años, primero por decisiones relacionadas con el conflicto, o sea, porque hubo que blindar a los aviones que hacían fumigación porque recibían impactos de bala. Duraron 10 meses parados los aviones. Y después decisiones judiciales, llegando a la Corte Constitucional, indicaron que no se podía utilizar el glifosato en fumigaciones aéreas. Esto ha implicado, junto doctor Pearl con la revaluación, doctor Gaviria, la revaluación es positiva para las exportaciones y la coca es un producto de exportación. Por lo tanto, el aumento en los cultivos tiene que ver con 2 principales elementos.
la suspensión de la fumigación, que es buena para el medio ambiente, pero el aumento de los cultivos no es bueno para el medio ambiente. Y ha tenido que ver también con el mayor valor en pesos del producto internamente. El número de cultivadores en la información que tenemos no ha aumentado, o no ha aumentado significativamente, pero sí el área cultivada. O sea, los mismos cultivadores han aumentado el área de cultivo y posiblemente la productividad en todo el proceso de trabajo para pasar de la hoja de coca a la cocaína. La construcción de paz entonces no requiere de fórmulas complejas, pero sí de respuestas rápidas. Respuestas rápidas que den desde la institucionalidad ambiental y que no generen cuellos de botella. Esas respuestas requieren capacidades técnicas, financieras y ante todo la capacidad de incidir de incluir la diversidad de los diversos actores. Así se logrará generar un impacto positivo que permita cambiar la cara del país. Esa intervención no se logrará sin el apoyo de la comunidad internacional. El Fondo Colombia Sostenible es un fondo multidonante administrado por el BID y será una de las principales herramientas para financiar proyectos que busquen contrarrestar la deforestación y luchar contra el cambio climático. El fondo que pretende financiar proyectos como la conservación de la biodiversidad, desarrollo sostenible, las brechas sociales y la lucha contra el cambio climático. La Agencia de Cooperación Internacional y próximamente la Agencia de Renovación Territorial están identificando los primeros proyectos para hacer una gestión eficiente y ordenada del territorio, conservar y asegurar el manejo sostenible de los bosques para la construcción de paz, de la paz territorial, así como poner en funcionamiento sistemas silvopastoriles. El posconflicto es la gran oportunidad de proponer una visión de desarrollo sostenible donde las comunidades, los sectores productivos y las organizaciones de la sociedad civil, de la mano con el Estado, trabajen por el bienestar de la población y sus ecosistemas. Un posconflicto donde todos sumemos y articulemos voluntades, capacidades, responsabilidades y talentos para hacer realidad la puesta en marcha de una paz duradera durante la implementación de los acuerdos de paz. Un posconflicto que dé rienda suelta a la creatividad. Por eso quiero terminar diciendo que este Ministerio de Posconflicto se compromete a recibir y a ser innovador. No vamos a repetir las interminables experiencias de relaciones frustradas entre nación y territorio que han fracasado. Tenemos algunas ideas con el doctor Simón Gaviria que vamos a trabajar en ese sentido. Y vamos a trabajar para hacer frente al mayor desafío histórico que a ustedes y a mí nos ha tocado vivir, que es construir y ayudar a construir una Colombia en paz. Muchas gracias. Oigan, para poder pensar en la paz entre colombianos, tenemos que hacer la paz con la naturaleza, ¿no? Y es muy importante comprender que el dividendo ambiental se materializa precisamente si todos participamos. Nuestra tesis es que cada acto hace una diferencia.